En 1918 se gesta en la ciudad de Córdoba un movimiento que dejará su huella profunda en la vida universitaria de toda América Latina. Para comprender el proceso que desemboca en la reforma universitaria de 1918, debemos remontarnos muchos años atrás. Es necesario revisar el contexto en el que el movimiento reformista fue gestado. Hay que considerar un marco internacional y latinoamericano por un lado, y en segundo lugar un marco nacional y local. Por el marco internacional hay varios temas muy salientes, o sea, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial porque rompe con el optimismo de las élites, o sea, que se ve que el progreso no necesariamente tiene consecuencias positivas. La Revolución Rusa porque se ve que el cambio en un sentido revolucionario, en un sentido socialista, es posible. Y sumadas a estos dos elementos, o sea, se ve una civilización decadente y una civilización emergente y una juventud que es protagónica en ese proceso de cambio. En el contexto latinoamericano también hemos tenido una revolución en años previos a la reforma universitaria, que es la Revolución Mexicana, una revolución muy profunda que destruye un estado oligárquico, que da origen a un protagonismo de masas populares sin precedentes en el continente. Entonces, o sea, hay todo un contexto internacional de crítica de lo estatuido, de crítica de hasta dónde se ha llegado, pero también de optimismo respecto a las posibilidades de cambio, respecto al protagonismo de determinados actores, incluidos los actores juveniles, en esos procesos de cambio. En el contexto nacional, se puede observar un proceso de cambio en el régimen político, el cual abre expectativas a sectores emergentes. Paralelamente, una fuerte crisis económica desata grandes movilizaciones de actores y ciclos de protestas vigorosas. Si sumamos, digamos, esos dos contextos, tanto el internacional como el nacional, y tanto el plano político como el económico-social, y lo bajamos a la provincia de Córdoba, esto a su vez converge con una recurrente disputa por lo menos desde fines de la década del 70, pero agudizada en los 80, después un poco atenuada, entre clericales y liberales, que aunque en el sistema político más global, local, puede estar atenuada, en la Universidad de Córdoba es una disputa bastante central. Y en esa disputa quienes llevan las de ganar durante mucho tiempo en el plano de la universidad son fundamentalmente los clericales, que ocupan los espacios de poder más relevantes. O sea, y una universidad que a su vez, hasta todo este cambio político que se está produciendo, que no solo es cambio, por un lado es cambio respecto a ampliación de la ciudadanía, pero también respecto a las expectativas de ocupar espacios en la administración del Estado para sectores que han estado durante mucho tiempo excluidos. Eso se contrapone bastante con la realidad de la universidad, en la cual hay una camarilla donde las redes parentales, donde las vinculaciones a los sectores confesionales son muy fuertes, y que ha sido bastante cerrada a la incorporación de nuevos miembros, a pesar de que un elemento que omití decir del contexto estrictamente universitario, en un proceso de fuerte ampliación de la matrícula, de fuerte apertura de las aulas universitarias a la presencia de estudiantes procedentes ya no solo de las élites sociales, sino también de amplios sectores sociales, aunque todavía no es la masificación de la universidad, pero sí hay un proceso de ampliación significativa de la matrícula. O sea, si comparamos ese proceso de cambio, que tiene varias dimensiones y varios niveles de análisis, con la cerrazón de las estructuras universitarias y la poca permeabilidad a las novedades, la poca permeabilidad a hacer lugar a las demandas de las estructuras universitarias, vamos a entender por qué la demanda, al chocarse con una pared, encuentra como una canalización, una ruptura mucho más fuerte con
las prácticas anteriores. O sea, en ese contexto es cuando podemos entender estudiantes derribando estatuas, estudiantes tomando el rectorado, estudiantes tomando ellos las funciones de las autoridades, como por ejemplo designándose decanos, designándose rectores, o sea, algo que actualmente nos parecería impensable, y en muchos contextos parece impensable, no solo actualmente, pero esos niveles de radicalización se entienden, digamos, a partir de la convergencia de expectativas de cambio, pero también de la frustración en el nivel estrictamente de la Universidad de Córdoba, de esas expectativas de cambio, y expectativas de cambio que logran movilizar apoyos de diferentes actores, o sea, tanto sindicales como políticos. Es impensable sostener que la reforma es un hecho histórico en sí mismo, sino la reforma universitaria es el producto de un proceso que estaba viviendo la historia de Córdoba, que venía desde el último cuarto del siglo XIX, en donde se da una ruptura del imaginario tradicionalista que imperaba en Córdoba. Si uno lo ve contemporáneamente con lo que estaba sucediendo, digamos, en el mundo, básicamente en el mundo, digamos, del arte, o en el mundo, digamos, contestatario de principio de siglo, donde indudablemente podemos incluir a todo este movimiento de la plástica, de la escultura, que están haciendo en Europa y que está impactando, y que también está digamos, totalmente, está ligada, por lo menos en parte, a lo que va a ser la revolución rusa, como crítica, digamos, al capitalismo y con la esperanza de poder llevar adelante una serie de cambios y reformas. Entonces, en ese sentido, algunos personajes, digamos, importantes de la reforma universitaria, como Deodoro, posteriormente Berman, como va a ser Taborda, digamos, empiezan como a elaborar, tienen la capacidad de elaborar, digamos, un discurso crítico, digamos, ante este mundo, digamos, que está generando, digamos, crisis dentro del capitalismo, que no está generando una situación de bienestar, que en poco tiempo va a llegar la gran crisis, digamos, del capitalismo de la década del 30. En alguna forma, algunos de estos personajes de la reforma van a tener, digamos, un papel activo, incluso de relaciones con intelectuales, tanto de América Latina, como así incluso es el llamado, digamos, del documento liminar, como con conversaciones también con personajes de Europa que en ese momento, digamos, están, digamos, abriendo toda una perspectiva intelectual nueva dentro de este mundo contemporáneo. 1900 ve y presenta la historia de Córdoba como un momento de grandes cambios. En el último cuarto del siglo XIX, en Córdoba, se comienza a desdibujar el imaginario tradicionalista. Comienza a vislumbrarse una ruptura de los límites para la expansión urbana. Se trazan las vías férreas, lo que permitió una comunicación más fluida con centros productivos como Rosario y Buenos Aires. Se ponen en funcionamiento los tranvías eléctricos y se comienza a manejar los caudales de los ríos a través de la construcción de diques. Se funda el Observatorio Astronómico Nacional y gran cantidad de centros de producción artística y cultural. La creación de la Sociedad Sirio-Libanesa en 1907 y la creación del Centro Israelita en 1911 son buenos indicadores para hablar de una sociedad que se pretendía plural, algo difícil de imaginar medio siglo antes. Todos estos hechos denotan un cambio en la cosmovisión de la estructura social cordobesa, caracterizada por una tendencia a la secularización de la vida social. El malestar que se desata a partir de octubre de 1917 con la supresión del internado del Hospital Nacional de Clínicas llega a su punto más álgido el 15 de junio de 1918, en donde los estudiantes toman el rectorado y
están toda una jornada adentro del aula en donde sesionaba el Consejo Superior para exigir cambios drásticos que ellos sostenían ya eran necesarios. La importancia del 18 es haber instalado en el espacio universitario 3 postulados fundamentales que, si bien en ese mismo año van a quedar sin resolverse, van a ser los tres pedidos más fuertes para que los estudiantes posteriormente se organicen y luchen por concretar. En primer lugar, la autonomía universitaria. En segundo lugar, la extensión universitaria, es decir, la relación estrecha que se debe establecer entre el estudiante universitario y las demandas y necesidades civiles. Y en tercer punto, el cogobierno, es decir, que el estudiante universitario tenga el mismo poder y la misma fuerza a la hora de las decisiones que incumben a toda la comunidad. 3 postulados fundamentales reformistas que en este mismo año, en 1918, no van a ser concretados, pero sí van a ser puntos referenciales y ejemplares para que las organizaciones estudiantiles de décadas posteriores retomen estas demandas. Creo que la reforma plantea con absoluta claridad el sentido filosófico de la reforma universitaria, plantea con absoluta claridad, vuelvo a repetir, las reivindicaciones que pueden ser los peldaños auténticos donde debemos pisar y ascender hasta la altura que necesariamente debemos tener para desarrollar nuestra potencialidad política, económica, social, ser justo, libre y soberano. Lo interesante de la reforma no es solo lo radicalizado de los métodos de lucha, sino lo que se consigue con esos radicalizados métodos de lucha. Porque estudiantes que se designan rectores y se designan decanos, creo que en otro contexto la solución sería la represión policial, y en este caso se consiguen, aunque después se tergiversen, se consiguen gran parte de las demandas. Creo que es difícil pensar que eso se puede prolongar en el largo plazo. O sea, creo que hay momentos de flujo y momentos de reflujo en los movimientos estudiantiles. O sea, de la magnitud de la reforma no vamos a encontrar a lo largo del siglo XX, en el caso cordobés, pero sí creo que tenemos algunos movimientos de flujo interesantes. O sea, también pensemos la época de la lucha entre laicos y libres, la época del cordobazo, la época de la recuperación de la democracia en la última dictadura, las luchas en contra de la ley de educación superior a mediados de la década del 90. O sea, tenemos algunos momentos de florecimiento de la actividad estudiantil. Y también momentos en que se vuelve al achatamiento. Creo que es una dinámica que sería imposible pensar que esto va a estar en el centro de la escena de manera permanente. La importancia fundamental de la reforma universitaria de 1918 es haberse constituido como un mito que va a marcar las coordenadas ideológicas para la acción política contemporánea. Hay 3 o 4 personalidades que son fundamentales para entender el proceso de 1918. Deodoro Roca egresó en 1915 con un discurso magnífico en el que ya estaba repudiando una forma clerical de organización universitaria y que para 1918, siendo un abogado muy joven, va a ser quien se hace cargo de las publicaciones en la Gaceta Universitaria, informando a toda la sociedad sobre lo que está pasando en el claustro estudiantil. Es una figura absolutamente excepcional, un humanista al estilo del Renacimiento, un Deodoro el Magnífico, que los cordobeses tienen que restaurar y recapitular más. No puede ser que se lo olvide o se lo tenga en una sombra de penumbra, en una zona de penumbra así un poco ligera. Hay que profundizarlo. El pensamiento de Deodoro es absolutamente excepcional, arrasador,
coherente, realmente el hombre que no se ataba a ninguna disciplina castradora, a ningún método riguroso que lo limitase, que estaba fuera de los límites, que no soportó estar en un partido socialista más que unos meses prácticamente, y actuó siempre como un francotirador, pero siempre al servicio de las mejores causas. Otro referente de 1918 va a ser Gumersindo Sayago, médico que en 1918 va a tomar la palabra en el primer Congreso Nacional de Estudiantes. El 31 de julio de 1918 da un discurso impecable en el que proponía una organización en donde los estudiantes tuvieran cada vez más contactos con dispensarios y hospitales. Yo le puedo contar cosas familiares de Gumersindo Sayago. Él, si bien estaba en Córdoba y yo residía en Santiago del Estero, junto con la madre de él, es decir, con mi abuela, él iba con bastante frecuencia a Santiago del Estero. La influencia de él en lo personal fue importante, porque yo dialogaba con él él iba a Santiago y yo tenía diálogo con él desde la adolescencia. Y me interesaba, preguntaba, obviamente, y además por la importancia de que él tenía por haber sido firmante del Manifiesto Liminar y presidente del Comité Pro Reforma, que nace en el 18 y que es el que motoriza el proceso de la reforma universitaria. Yo tenía conocimiento de hechos y eso influyó notablemente en mi decisión y en otros estudiantes que tenían contacto con él. Él iba a Santiago del Estero y había estudiantes secundarios que pedían entrevistarse. Otra de las figuras va a ser Gregorio Berman. Gregorio Berman, estudiante de la Facultad de Derecho en Buenos Aires, va a ser el nexo entre los estudiantes porteños y los cordobeses, estableciendo vínculos que van a hablar de la importancia nacional e internacional de la reforma. Gregorio Berman va a ser uno de los referentes estudiantiles que va a dar el nexo entre los estudiantes cordobeses y el presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, entrevistándose entre julio y agosto de todo ese año. Debemos ser educados necesariamente en el espíritu del siglo, en la observación y no en el sometimiento a fórmulas abstractas y sin contenido real. No pueden existir centros de estudios ajenos a las pasiones de los hombres, ni estar ausentes de los problemas de la sociedad. Gregorio Berman. Enrique Barros, estudiante de medicina, es una figura, además de protagónica, porque va a ser el presidente de la FUC en 1918, es protagónica porque es uno de los personajes que nos está hablando de la movilidad que se estaba produciendo en la sociedad cordobesa. Enrique Barros era hijo de comerciantes empobrecidos, siendo él el encargado de tener que mantener a su familia y siendo en 1918 uno de los pocos estudiantes que sale a trabajar para mantener a su grupo familiar. Esto que en la actualidad nos puede parecer moneda corriente, a principios del siglo XX en Córdoba muy pocos estudiantes universitarios trabajaban, casi nadie, y es Enrique Barros una de las figuras más sobresalientes en el proceso reformista y que también sobresaliente en este sentido. A través de los años, la reforma se ha convertido en un mito. Es en realidad el ejemplo para accionar en la actualidad. La reforma también se termina convirtiéndose termina instalándose en el bronce, y obviamente implica que las autoridades universitarias sean progresistas o sean conservadoras o reaccionarias, rindan homenaje a la reforma. Ya de por sí implica una paradoja, porque o sea, la lógica de las autoridades es la lógica de la estabilidad, y es lógico que así sea. La lógica del movimiento
de un movimiento de las características del movimiento reformista es la lógica de la ruptura. O sea, entonces, obviamente, ahí tenemos una paradoja. Y una paradoja que es, yo diría, normal, digamos, en lo que son los ritos de conmemoración. Pero bueno, una paradoja con la que hay que convivir y a la que hay que explicar. Y obviamente también hay asignaturas pendientes, tanto en materia de inclusión social como en materia de democratización de las instituciones universitarias. O sea, cuando vemos inclusión social, por un lado, respecto a la función social que cumple la universidad, pero también respecto a la función que cumplen las instituciones universitarias hacia adentro, la incapacidad de retener que tienen las universidades, la incapacidad de sacar profesionales idóneos que tienen en gran medida las universidades, nos marca una asignatura pendiente. Y en materia de democratización también. El problema de la democratización en la universidad, por ejemplo, siempre fuimos sensibles y atentos a conseguir becas para los estudiantes sin recursos. Becas en el comedor, becas para estudiantes casados, becas para estudiantes solteros sin recursos, ampliando la frontera de la participación de los sectores menos favorecidos de la sociedad a la vida universitaria. Nosotros tratábamos de ampliar la participación estudiantil en los consejos, porque la representación no era paritaria. Por ejemplo, yo estaba en el Consejo Superior donde había 8 decanos, uno por cada una de las facultades, 2 graduados por elección y 4 representantes estudiantiles. Es decir, que el mundo de los docentes y de los decanos tenía mayoría asegurada en el Consejo. Nosotros procurábamos, con muy poca posibilidad de éxito, de revertir esta situación para que hubiera una representación paritaria. Después de los 50, donde ya el reformismo ha pasado por diversas etapas, diferentes movimientos, incluso hay sectores del mismo reformismo que han girado hacia la derecha y que han impulsado también el reformismo, ha participado activamente en lo que va a ser la década esplendorosa, digamos, de la universidad, que son los 60, en ese corto periodo, digamos, que va del desarrollismo, del periodo desarrollista, luego el gobierno de Elía, y que se corta con el golpe del 66. Quiero decir, el 58 en adelante es la primera vez que los estudiantes forman parte del gobierno de la universidad. Es decir, que se consagraban los postulados de la reforma del 18 en muchos puntos, Fue muy importante el debate ideológico. El debate ideológico, por ejemplo, sobre el sentido de la investigación por parte de las universidades estatales, de las universidades públicas. Fue un periodo de gran lucha en torno al establecimiento de las universidades privadas. Nosotros, los estudiantes reformistas, estuvimos en contra y se desarrollaron las movilizaciones masivas, quizás más grandes de la historia política del país, porque no solamente se desarrollaban en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades a punto de partida, por ejemplo, de los estudiantes secundarios. Fue una lucha realmente importante en contra de la creación de las universidades privadas. Como que el reformismo volvería a tener una nueva cara, no por sí misma como una organización institucional, sino de todos aquellos que han recuperado el espíritu crítico, que creo que es fundamentalmente lo que la reforma queda, es tener esa capacidad de la crítica. Hay que volver a mirar un poco hacia adentro lo que fue ese movimiento, digamos, del 18, y que tuvo tantas proyecciones en América Latina, porque yo creo que contribuyó mucho a lo que fue el desarrollo de todas las universidades. La autonomía universitaria hoy es incuestionable, o sea, nadie discute, ¿no es cierto?, el valor de que la universidad tenga la capacidad de determinar, ¿no es cierto?, su desarrollo, que tenga suficientes recursos económicos para poder hacerlo. Pero el neoliberalismo en todo el mundo nos ha llevado, ¿no es cierto?, al recuestionamiento de muchas cosas. Por ejemplo, nadie cuestionaba la enseñanza gratuita en nuestros países, era como una norma, en Chile también. Volvió el gobierno democrático en Chile y nunca más fue gratuita la educación porque venía ya de la dictadura con aranceles pagados por los estudiantes. Entonces ahí tienes tú un elemento que nos diferencia mucho de lo que es Chile con Argentina y otros países de América Latina donde las universidades públicas siguen siendo gratis. Y que creo que es un valor fundamental para una universidad estatal, o sea, garantizar que los estudiantes tengan acceso a la educación, digamos, bajo principios igualitarios.
Y si bien es cierto que nada es gratis en la vida, pero creo que poder darle la oportunidad para que los estudiantes que vienen de familias de pocos recursos accedan a la universidad sigue siendo fundamental. Y eso es un valor de la reforma que debiera ser intransable: autonomía, la gratuidad de la enseñanza, la libertad de las cátedras. El tema del gobierno tripartito también creo que hay que probablemente reactualizarlo. Yo creo que se le ha dado a veces muy mala imagen. ¿Por qué? Porque como necesariamente los estudiantes se vinculan a la política contingente, se los acusa de que pasan a ser parte de los partidos que representan. Entonces llevan a la universidad la discusión en términos partidistas y no del desarrollo universitario. Sin embargo, siendo un vicio ese que es real, creo que no justifica no darle a los estudiantes una participación real en lo que es el gobierno universitario. Porque creo que la presencia de los estudiantes refresca, ayuda, ¿no es cierto?, motiva, es lo que realmente produce innovación en muchos sentidos. Y de alguna manera habría que buscar fórmulas para que los estudiantes sigan teniendo una participación muy activa en las decisiones de la universidad, respetándose, ¿no es cierto?, ciertos patrones que tienen que ver con la excelencia y todo lo que queremos de la universidad. Creo que las movilizaciones estudiantiles ha sido lo que han venido marcando en este último tiempo en la defensa de lo poco que queda de la reforma en todas las universidades del país, dando grandes discusiones, con movilizaciones gremiales y demás. Particularmente en Córdoba, y acá en Córdoba el movimiento estudiantil tiene las características que más o menos comparten casi todos los movimientos estudiantiles. Son movimientos altamente ideologizados, con una carga de militancia valorativa y emotiva muy importante, que hace que realmente no solo sea altamente concurrido los movimientos estudiantiles, sino que marque en muchas de las ocasiones las discusiones que va llevando adelante la universidad. Es decir, el movimiento estudiantil tiene la virtud de poder disparar discusiones que a veces los docentes no tienen. Y hablando obviamente no solo de la Franja Morada, que es la agrupación en la que me toca militar, sino de casi todas las organizaciones estudiantiles, entre las cuales he visto, por lo menos en este último tiempo, que la mayoría de las discusiones universitarias o empiezan en los estudiantes o terminan con los estudiantes, pero siempre es un actor central que se anima a decir y a debatir en ocasiones y sin demasiados reparos que muchas veces detienen a otros movimientos de dar la misma discusión. Lo importante de la vigencia del 18 en la actualidad es la vigencia justamente de los principios reformistas. Creo que es compromiso de todo el movimiento estudiantil seguir defendiendo el cogobierno, la universidad pública y gratuita, la inclusión, la extensión. Hay cosas que se fueron perdiendo. Uno de los principios más fuertes del reformismo y que a nosotros nos parece muy importante volver a recuperar son los concursos docentes, porque nos parece que es una forma de garantizar la excelencia académica en la universidad. Hubo además, en general, con algunas excepciones, un muy fuerte sentido ético que hoy es fundamental. En el país, en la universidad y en todos lados nos está faltando un ejemplo ético fuerte como este. Los reformistas eran implacables en este sentido. Preferían la ética antes que la sabiduría. Decían que había gente intelectualmente muy importante que era insignificante en lo moral y esto no les interesaba. Al construirse como un mito, la reforma es una bandera que todas las agrupaciones estudiantiles en la actualidad tienen como referencia estos 3 puntos fundamentales de la reforma: la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, la autonomía universitaria, la relación entre los estudiantes y la sociedad. Digamos, son como puntos que todas las agrupaciones estudiantiles, desde las agrupaciones de extrema izquierda hasta las agrupaciones estudiantiles más conservadoras, retoman los postulados de 1918. Es decir, no podría decir que hay una organización estudiantil que es reformista. Sí que todas estas agrupaciones estudiantiles retoman los postulados del 18, porque realmente son ejemplos que, para tener un discurso políticamente correcto, no podés dejar pasar los hechos de 1918. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura República Universitaria los verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de bien.